¿Qué Claro, claro, tal? maestro. Me parece perfecto así. Vamos, Entonces, pues te escucho si quieres iniciar compartiéndonos y ahorita vamos platicando. pues bueno, hoy vamos a platicarles acerca de un tema que a mí me parece muy relevante cuando estamos empezando o cuando estamos inmersos en todas estas filosofías, el esoterismo, todas estas prácticas que pues que nos llevan, ¿no? Por el camino de elevar esta parte espiritual, esta parte de una elevación de conciencia. Y bueno, esto es el legado de estas órdenes esotéricas a las cuales pues mucha gente o muchas personas conocemos, otros a lo mejor vagamente. Y, y bueno, se me hace de suma importancia el que sepamos cómo ha sido este legado, ¿no? Porque al final del día pues nos damos cuenta que nosotros, los seres humanos, siempre estamos en búsqueda de la espiritualidad, de respuestas, de encontrar un camino de conciencia, la mayoría, ¿no? De elevar esta energía que nos lleve a un mejor estado del ser para pronto, ¿no? Entonces, bueno, estas órdenes que van paso a paso, que se encuentran en esta transmisión de conocimientos, de doctrinas y prácticas que en algún momento pues se han ido haciendo en grupos selectos, ¿no? En grupos pues que en algún momento han estado incluso escondidas. ¿Por qué? Pues por mil razones. Una, sabemos que ha habido en algunos momentos de la historia, pues incluso cacería, ¿no? Por personas o por gente que quiere hablar una verdad diferente o que quiere abrir un camino del despertar de conciencia donde siempre ha habido una limitante por muchas cosas, ¿no? Empezando por la ignorancia, perdón, y pues obviamente el poder de que gente no se entere, de que gente no sepa. ¿Y qué lleva eso? Bueno, a que nos estemos inmersos en una orden que pues se vuelva totalmente elitista, ¿no? Hasta cierto punto se llega a conocer como una élite, ¿no? Algo totalmente escondido. Me gustaría que empezáramos por esa parte donde vemos estos orígenes de estas prácticas, de estas órdenes esotéricas. Y bien decía el maestro Antonio hace unos días que preparábamos estos temas para esta charla, empezar por algo bien importante que han sido estas casas nobiliarias o pues sí, les llaman noviciados también, ¿no? Conocidas como noviciados, que han sido grupos o comunidades que se han dedicado por siempre a la búsqueda espiritual y a la práctica de rituales, de disciplinas esotéricas, pues de ser estas comunidades y siempre, obviamente, lideradas por algún maestro, por algún guía espiritual que con su conocimiento de todas de estas manifestaciones de energía, de estas prácticas, rituales, pues obviamente van impartiendo estos conocimientos pues a todos sus miembros, ¿no? A todas estas partes, a estas personas que forman parte o formaron parte en algún momento de estas casas nobiliarias, ¿no? Todas estas casas nobiliarias, si bien lo sabemos como hasta hoy existe, pues se han dedicado a tener diferentes enfoques y prácticas, desde la meditación, visualización, alquimia, astrología y muchas prácticas que hoy ya podemos conocer más abiertamente, ¿no? Que son prácticas que hoy ya podemos incluso gozar de ellas, porque en algunos momentos la cábala simplemente pues era una práctica bastante reservada para ciertos miembros judíos o para ciertos miembros que pues realmente no podían, ¿no? Incluso hablar de ciertas cosas. Y es ahí donde entran dos cosas muy importantes en estas prácticas, en estas órdenes esotéricas. Precisamente es esto que es el esoterismo y el exoterismo. Lo que sí se podía hablar y de lo que sí se podía manifestar afuera, como todo aquello que por obligación, por llamarlo de alguna forma o por lealtad obviamente a su élite o a su grupo, tenían que quedar resguardadas
totalmente en quienes formaban parte de estas élites. Dime, cuéntanos. Pues sí, Soror, pues muy interesante ya varios de los puntos que nos has compartido, ¿no? Cómo poder, bueno, primero darnos cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de estas tradiciones de órdenes esotéricas, ¿no? Puede haber muchas, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, vamos a hablar un poquito de algunas de las más conocidas. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, todo bien. Ok. Y ahorita vamos a ver unos poquitos de ejemplos, pero bueno, hay que rastrear dónde se origina o de dónde empieza a hacer su repunte, ¿no? El ocultismo, como hoy lo conocemos, todo lo esotérico como hoy lo conocemos, que ya lo comentabas tú, ¿no? Implica astrología, implica tarot, implica cábala, implica neoplatonismo, implica otro tipo de prácticas también, implica respiraciones, implica meditaciones, implica un legado oral. ¿De dónde surge? Bueno, el ocultismo, el esoterismo, como hoy día lo conocemos, pues bueno, es el ocultismo que conocemos es del siglo XIX, el ocultismo es del siglo XIX. Y el ocultismo, en cuanto a esta tradición velada de órdenes esotéricas que se empezaban a juntar para estudiar los textos con una cierta moral en común, para guardar ciertos secretos, ¿no? En reuniones así cerradas, en reuniones discretas, privadas, pues es de la Europa medieval, Francia, Italia, España medieval. Entonces, cuando hablamos de las casas nobiliarias nos referimos a los nobles que tenían que descendían de ciertos conquistadores romanos y griegos que habían recibido cierta herencia en cuanto a conocimiento relativo a, pues bueno, estos primeros sociedades secretas de las que tenemos constancia en Egipto, o por ejemplo de estos primeros cultos mistéricos helenísticos, ¿no? Claro. Y griegos, ¿no? Romanos también, ¿no? Entonces, a ver, aquí nos está, creo que me parece que esta es una pregunta. No sé, ¿qué es esto? Bueno, ya le di que sí. No sé qué es eso, pero ya le di, creo que es como un corazoncito. Entonces, pues bueno, a eso nos referimos, ¿no? Estamos estudiando un poquito, estamos sobrevolando un poquito a qué se refieren estas sociedades secretas. Ya después se han diversificado mucho, pero en sentido general, maestra, o me corriges tú, podemos resumirlo así, ¿no? Son grupos, gremios, generalmente a la cabeza de algún noble, o por lo menos con el apoyo en dinero o demás, en recursos de algún noble, y este y que bueno, más adelante ya tuvieron toda una tradición, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, Ajá. sí, fíjate. Sí, dime. Sí, o sea, bien dices, estos relatos o todo lo que se ha encontrado en cuanto a estas iniciaciones de órdenes esotéricas, bueno, nos vamos a siglos XVII, XIX, donde empiezan precisamente griegos, egipcios a tener estas, pues es que siempre lo repito como al principio, ¿no? Esta búsqueda de elevación del ser, esta búsqueda de respuestas ante tantas cosas que se veían, ¿no? Entonces, bueno, conforme va avanzando la cultura, el conocimiento, las cosas que se iban presentando, pues obviamente se empiezan a crear ya incluso con nombres muy específicos, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, que cuando empieza esta tendencia de ocultismo esotérico, pues ya hablábamos de un rosacrucismo, de una masonería, ¿no? Que más adelante vemos un poquito de lo que ellos hablan, porque al final, bueno, hablar de órdenes esotéricas, pues obviamente es realmente profundizar en muchísimos temas, ¿no? Que van partiendo de cada
filosofía, de cada camino que toma cierta orden, de tradiciones. Claro, es como nosotros, ¿no? En algún momento ahorita que estamos dentro de este tema de Cábala, que es hermosísima, bueno, es profundizar en tantísimo que se maneja la Cábala, ¿no? Y lo enriquecedor de todo esto es que se van haciendo un bagaje que va triunfando más o menos, o sea, un cúmulo de símbolos, de colores, de marcas características, de señas que identifican y demás, ¿no? Sí, y aparte darnos cuenta que al final del día, sean 5, 10, 15, 20 tradiciones o órdenes esotéricas, todas buscan lo mismo. Es una elevación de conciencia, todas se unen en una misma sincronía en algún momento de su historia, que es esta búsqueda, ¿no? Totalmente de una elevación espiritual y de una búsqueda completamente de conciencia, ¿no? Entonces, realmente no hay nada separado de nada. Quien en algún momento diga, ay, es que esto no comparte con esto, como en algún momento lo hemos visto en tarot, ¿no? Cuando alguien dice, es que el tarot es para esto. Caray, hay que investigar, ¿no? Tanta profundidad que maneja un simbolismo del tarot, un arquetipo, y cómo su misma corriente filosófica de algunas de estas órdenes esotéricas, bueno, se especializaron en hacer esta parte de subconsciente y consciente en cuanto a todas estas pues estas enseñanzas pictóricas, ¿no? Porque al final el tarot no es más que esa parte donde vemos toda nuestra subconsciencia reflejada en ciertos arquetipos y en ciertas cartas que vamos viendo, ¿no? Entonces, pues estas prácticas que se van abriendo y se van ampliando, se ramifican de una forma tan increíble, como lo decía yo hace un rato, ¿no? Meditación, geometría sagrada, magia. Maestra, qué bueno que mencionas justo geometría sagrada, porque ya ahorita mencionabas, ¿no? Que todas tienen un origen en común o tienen al menos puntos de confluencia. Pero fíjate, una de las primeras que podemos ubicar, los pitagóricos. Y era muchísima geometría de lo que hoy mismo se sigue viendo. Ya lo representaban, símbolos que a muchas de estas sociedades hoy lo siguen representando, como la escuadra, el compás. Exacto. Sí, sí. Es algo milenario y es una enseñanza que se viene, es una conversación que se viene arrastrando, filosófica, simbólica, epistemológica, desde muchos años atrás, ¿no? Sí, totalmente. Es que tendríamos que formar parte de cada orden filosófica, de cada orden esotérica, para darnos cuenta que realmente todas se han unido en algún momento y todas han tenido un parteaguas de alguna antecesora, ¿no? Al final del día, porque pues de ahí van surgiendo, ¿no? Y pues todos estos líderes que en algún momento van tomando... Me sorprende mucho es una frase que ya era de los antiguos griegos, que era no hay nada nuevo bajo el sol. Ajá, exacto. Imagínate, si en ese entonces no lo había, pues ahora mucho menos. Pero algo que también me llama mucho la atención de toda esta conversación es que justo ahorita en esta época es la época donde toda esta conversación se va a retomar aún más, y ya se está retomando y se va a destapar, ¿no? Conocimientos que anteriormente nos eran muy difíciles, conversaciones que nos eran muy difíciles escuchar, que a lo mejor estaban reservadas a ciertos círculos, hoy día ya las podemos tener muy a la mano. Así es, totalmente. Entonces es ahí donde tocamos esta importancia de la diferencia entre lo esotérico, o comenzar por comprender la diferencia entre lo que es lo esotérico y lo que es lo exotérico, ¿no? Así es, Frater, yo siempre lo veo tan fácil como el catolicismo, ¿no? Al final del día ellos manejan muy claramente esta parte, porque de manera exotérica podemos ver sus rituales mediante una misa, ¿no? A la que podemos acudir
Cualquier persona que quiera entra a una iglesia y ve un ritual. Al final, una misa que se lleva a cabo por un sacerdote es un ritual católico. Sin embargo, el Vaticano, por llamarlo de alguna forma, que obviamente son los líderes del catolicismo, llevan a cabo prácticas esotéricas dentro de esa parte, ¿no? Dentro del Vaticano, dentro de sus espacios más íntimos, por así decirlo, de la religión, llevan la parte esotérica, que obviamente no los podemos ver nosotros porque tendríamos que formar parte de ese cónclave que manejan ellos o de esa parte tan resguardada por los padres, los sacerdotes, se me fue el nombre del Papa incluso, ¿no? Todas esas personas. Toda la ¿cómo se llama? La élite. La cadena, ¿no? La cadena de mando y demás. Y bueno, lo que pasa es que el catolicismo es un ejemplo que lo tenemos comprobado, aunque a veces es un ejemplo que incluso puede ser de los más difíciles de escuchar, porque parecería que la religión católica es de lo que menos tiene o es de lo que más oculto está. Pero bueno, vamos a empezarlo por definir. Todo lo que tiene que ver con el esoterismo es lo que no se habla, lo que no se escribe. Bueno, sí se habla, pero solamente siempre es a través de una tradición oral. En todas las tradiciones siempre es así. Siempre nada más es desde la boca del maestro hacia el oído del discípulo, del alumno, del aprendiz, del compañero, del estudiante. Y eso es con la idea de preservar la pureza que conlleva las enseñanzas esotéricas. Las enseñanzas esotéricas implican o pretenderían implicar una comprensión profunda y significativa para el que la está recibiendo. La enseñanza esotérica es un flash de un momento eureka en el cual se recibe un secreto, ¿no? Se recibe un secreto que va a servir como un chispazo de comprensión para ver más allá del velo de la ilusión, y esto en distintos niveles. Ajá, sí, totalmente. La tradición oral es esto, y es lo esotérico. Y lo exotérico es lo que se escribe, lo que se hace a puertas abiertas, a todas luces, ¿no? El rito tal cual. Entonces, ¿el catolicismo lo tiene? Sí. ¿El budismo lo tiene? Sí. ¿El hinduismo lo tiene? También. ¿El judaísmo lo tiene? Por supuesto. ¿No? Entonces, hay que empezar por ahí. Esta era, es una era donde todo el conocimiento esotérico se va a empezar a abrir completamente como si fuera conocimiento exotérico. Totalmente. Caltempa, hermano, ¿cómo estás, amigo? Te mando un abrazo, gracias. A ver, alguien nos dice es un delay, tal vez alguien debe apagar el micrófono. Aquí vamos bien, hasta ahorita vamos bien con los comentarios. Y pues bien, maestra Hila. Sí, la verdad es que hacer Es un tema sin fin. Tenemos aquí muchísimos temas que tocar realmente. es un recorrido interesante hablar de esta parte de las órdenes esotéricas. Sí, exacto. Pues bueno, podemos pasar un poquito a platicar esta metáfora que tienen en común tantas órdenes esotéricas, que se centran en la metáfora de la construcción del templo, que es el cuerpo. Así es, esa es creo la parte más fundamental que buscan siempre estas órdenes, ese crecimiento obviamente espiritual para, pues algunos lo llaman Merkabah, otros lo conocen como Aditum, otros lo conocemos como esta parte corpórea física, donde ya sabemos que habita más allá de algo que vemos físico, pues realmente sabemos que hay algo más allá que
que algunos lo llaman alma, otros lo conocen como espíritu, y al final todas ellas buscan que esa energía, pues obviamente sea manifestada en lo más alto de conciencia, ¿no? En un más alto nivel de conciencia. Es ahí cuando yo he visto a algunas personas que a veces desconocen esta parte donde, no sé, hablando del Maestro Jesús o hablando de Buda o de muchos seres que han pasado por muchas partes, que también han dado pie obviamente a esta búsqueda filosófica de cómo llegar a esa elevación, a esa parte de conciencia tan elevada, ¿no? Que es obviamente toda esta búsqueda de prácticas que nos lleven a esa manifestación del más elevado estado del ser, ¿no? ¿Con qué prácticas? Pues obviamente, yo lo decía hace un rato, cada orden va a tener pues como su camino, ¿no? Como van a trazar por medio de qué prácticas llegar a esa elevación. ¿Qué hacen? Pues obviamente algunas, como ya hablábamos, se van a ir a esa parte astrológica, otras al tarot, otras a la alquimia, a la cábala, a la meditación, a todas aquellas prácticas que vean o sientan que van a ser el camino al cual, pues obviamente lleguemos a ese estado elevado, ¿no? De conciencia, que es para esa preservación de todo el aditum o de este templo, que es el que vamos construyendo, ¿no? O burilando por por decirlo de alguna forma, esa parte donde nosotros como seres terrenales, como seres de este espacio, tiempo que estamos viviendo como vida, vaya la redundancia, pues irla burilando, ¿no? De la mejor forma, de irnos construyendo, irnos trabajando a nosotros mismos para, obviamente, esta elevación, ¿no? En algún momento en Reiki, pues nos hablaba, ¿no? También un maestro de esta parte de lo que en algunas órdenes llaman karma, ¿no? En algunas situaciones donde obviamente entre más te trabajes a ti, pues obviamente ese karma se convertirá en dharma, ¿no? También. Entonces, es profundizar totalmente en cada orden filosófica para saber precisamente cómo vamos a trabajar o cómo trabaja pues un templario, un Rosacruz, una Golden Dawn, una orden de Estrella del Oriente que le llaman también. Todas estas telema en algún momento, ¿no? Que se van cruzando en los caminos. Ya ahí obviamente sería ver el líder de cada orden también, qué tan factible es, ¿no? Porque si hablamos de un Aleister Crowley, pues sabemos que en algún momento lo perdimos, a pesar de haber empezado de una forma muy interesante, ¿no? Él decía, haz tu voluntad y será toda ley. Tan así se la creyó que lo perdimos, ¿no? En algún momento de ese camino filosófico, que al final no lo llevó ya después a mucho, y sin embargo el telema sigue siendo parte de mucha gente que hoy veo que sigue, que todavía sigue, ¿no? Y que lo siguen viendo. Muchísimo para profundizar. El telema tiene muchísimo para profundizar. Telema es extensísimo, ¿no? Normalmente la mayoría de personas no saben la profundidad que realmente llega a tener. Sí, o sea, el telema y esta unión con... En algún momento él se vio envuelto en esa parte de la sexualidad, donde ya se perdió también, ¿no? Todo el enfoque quizá que pudo haber tenido telema. Entonces, es profundizar. Por eso les decía al principio, vamos a ir pianito, por decirlo, de alguna forma, porque pues meternos en este legado de órdenes esotéricas es llevarnos, yo creo que no sé cuántas clases, la verdad, pero en una definitivamente no podríamos basarnos o extendernos a profundizar en lo que cada una de las órdenes es, ¿no? Entonces, es por eso que se me hace de vital importancia estos temas, en quienes buscan, ¿no? El camino a esta parte espiritual y a esta parte de búsqueda de elevación de conciencia, que nos aperture muchas cosas, ¿no? Yo veía hace rato un mensaje de alguien, no sé si fue
pregunta o fue ataque, ¿no? Pero alguien decía por ahí abajo los charlatanes o no sé. Y sí es cierto, hoy día, al ver esta apertura de mil cosas que hoy podemos gozar, pero todo de verdad con el debido respeto, la información, profundizar, investigar, porque no nos podemos quedar nada más con lo que alguien pueda platicar en algún momento, ¿no? Investigar y profundizar para que de verdad en algún momento no te topes con alguien que esté haciendo... ¿Sabes qué? Que es algo muy importante ahorita en estos tiempos que estamos viviendo de verdad. Que lo empecemos a tomar natural todas estas cosas y empecemos a hablar de esto en general y preguntar las dudas que tengamos y aproximarte y demás, porque yo creo que mucho o sea, de verdad que sin querer estas órdenes han sido como que han pagado los platos rotos de muchas teorías de conspiración y mucha mala fama que ya les ha recaído y demás, cuando en realidad muy poco tiene que ver con lo que se cuenta, ¿no? Muchas veces, o con lo que no sé, quien está expuesto a lo mediático, a veces del TikTok y demás, pues te va a decir, ¿no? O hasta a veces te puede espantar, ¿no? Entonces, si realmente estás teniendo un llamado o estás teniendo algún tipo de interés, que te des la oportunidad, ¿no? Que conozcas, que leas algo, ya hay muchísimos libros muy buenos que puedes consultar, o sea, libros serios que realmente con una búsqueda mínima ya llegas a una buena conclusión, ¿no? Sí, Hay y eso, muchos canales que actualmente están abriéndose de comunicación alrededor de todo esto. así es ahí donde yo veo que hay que tener, perdón, esta apertura de mente también, porque no podemos enfrascarnos en una sola filosofía. Aquí nos dice, por ejemplo, Galindo Ross, todas las órdenes llegaron al mismo secreto. Pues al final es lo que buscan, todas las órdenes tendrán su propio enfoque, pero todas buscan lo mismo, evolución espiritual y el conocimiento del secreto. O sea, todas se van encaminando a lo mismo, que es esa parte que yo les vengo mencionando, ¿no? Esa apertura de conciencia, esa evolución espiritual y todo aquello que conlleva una elevación máxima del ser. Es lo que buscan todas, por eso cuando hay dimes y diretes entre una y otra, que una es mejor, que una es otra, se me hace incluso absurdo, porque todas buscan lo mismo. Y creo que en cuanto haya un ramillete, como bien lo mencionas, maestro, que hoy día se han abierto tantas, el absorber de todas lo que a ti te funcione, sin fanatismo, te va a llevar a una elevación profunda de tu ser. O sea, no va a haber algo que después ya no puedas. Es ahí donde viene esa apertura de conciencia, donde después que vas adquiriendo este tipo de conocimientos, te das cuenta que ya no te puedes hacer el ignorante ante situaciones que se te van presentando en el camino. Porque entonces ya sabes que ciertas cosas van a conllevar a una causa y efecto, ¿no? Simplemente es crecer como parte espiritual para obviamente, ahí es donde ya podemos ramificar también, porque muchas podrán hablarte del karma, otras filosofías podrán hablarte de la reencarnación, otras podrán hablarte de mil cosas que vas a trabajar en este momento en ciertas órdenes filosóficas para lo que realmente van creyendo en un momento más más adelante, ¿no? De todo aquello que nos va presentando cada orden filosófica. ¿O qué piensas, Frate? ¿Cómo ves tú de todo eso? Pues claro, no, definitivamente. Yo creo que ahorita, como bueno, ya lo mencionamos, eh, el objetivo principal es empezar a encontrar todos esos puntos de confluencia. Empezar a conocer, empezar a abrir la conversación, pues para poder trascender esta etapa, ¿no? Y estos pensamientos limitantes como si todas las órdenes llegaron al mismo secreto. Lo que pasa es que podemos responder que sí, podemos responder que no, como tú ya lo dijiste, porque pues por un lado siempre se está intentando describir el mismo misterio
pero por otro lado, como es un misterio totalmente inabarcable, el ser humano ha estado en toda una búsqueda constante de los sistemas representativos que le ayuden a abarcarlo. Entonces, últimamente hemos estado estudiando mucho el tarot de bota ahí en la comunidad. Entonces, es una orden que ha tenido mucho legado, mucho énfasis, mucha tradición, muy bonita enseñanza, muy vinculada al tarot. Entonces, cuando vamos aperturándonos a conocer más cosas, nos vamos dando cuenta que podemos enriquecernos. Y que Constructores del Aditum o Bota, al final del día también es una ramificación de la Aurora Dorada. Por ejemplo, la Golden Dawn, que nos da un parteaguas a este Foster Case, que empieza con ese tema de Bota, donde entonces también une, ¿no?, esta parte de su filosofía en Constructores del Aditum, como de la Golden Dawn, donde pues obviamente es esta parte hermética de cábala y obviamente de magia ceremonial en algún momento que se va haciendo parte de, ¿no? Entonces, si tú ves hoy día Constructores del Aditum o Bota, vas a verlo que está muy envuelto con la Golden Dawn, o sea, lo que es Paul Foster Case y ¿cómo se llama? Se me acaba de ir su nombre, maestro, ayúdame. No sé a quién te refieres. Se me fue que... No pasa nada. Me acordaré ahorita. Estábamos hablando era que era una relación que es clara entre Paul Foster Case y la Aurora Dorada. Totalmente. Y que claro, o sea, comparten línea de pensamiento, comparten línea de comunicación, ¿no? Y también una parte que hay que destacar bastante, mira, ese señor que acaba de unir Soror Carla. Carla, se me olvida que hoy es Carla. Sí, la verdad es que todas, porque al final si hablamos de Rosacruces, también podemos ver un poco en la Golden Dawn cómo se lleva a cabo un poco esta cruz mística que llevan los Rosacruces y cómo esa utilización de colores que en algún momento también liga la Golden Dawn y la liga otra vez Paul Foster Case, y entonces vemos los arquetipos de Carl Jung que en algún momento también se van ligando y vemos que es un sinfín y que vemos que cada orden filosófica, como lo dije hace un rato, va tomando algo, ¿no?, de sus antecesores. Y obviamente si nos vamos al siglo XVII, del cual estábamos hablando, donde se empiezan esos ejemplos de sociedades iniciáticas, o de los griegos, o de todos, pues es un sinfín, ¿no?, de historia y de conocimiento y de cosas que yo creo que apenas empezaremos a ver cómo salen a la luz. Tanta y tanta información para este tiempo evolutivo que estamos viviendo hoy día como seres humanos. No es por casualidad que si hoy trabajamos una astrología, estemos viendo acontecimientos que en algún momento podían haber visto nuestros, obviamente, ancestros en algún tiempo de su existencia y que hoy día los vemos más plasmados, ¿no? Entonces, creo yo que aquí lo importante que cada persona, como bien lo dices, escuche el llamado a esta parte espiritual, sí lo haga con ciertos tientos, sí lo haga con ciertos conocimientos, para no verse envueltos también en mafias, porque al final del día sabemos que también existen mafias dentro de todo, de todas estas sociedades. Al final del día, hoy vemos, por ejemplo, no hablando como una orden esotérica como tal, pero a mí me ha sorprendido de un tiempo acá, de unos 7, 8 años hacia acá, cómo se ha aperturado, por ejemplo, la religión en santería, y que hoy día cualquiera ya lo puede hacer, ¿no? Cuando vemos que trabajan un esoterismo muy profundo, y lo poco exotérico que ha salido a la luz ha sido mal usado. Y ha sido totalmente transgiversado a comparación de verdad quienes fueron iniciantes en todo ese tema. Digo, no por nada es una de las religiones más antiguas, ¿no? Y todo el secreto que manejan
es impresionante. Pero hoy día, como bien decía una persona aquí en el chat, pues charlatanes, ¿no? Y sí es cierto. Por eso entonces hoy día cada que alguien busque este llamado o que haga caso a este llamado, sí los invito a profundizar, a investigar. Hoy día hay muchas, Bota por ejemplo, pues te acepta con una membresía. Masonería también te acepta con ciertas limitantes y con ciertas cosas que debes cumplir como persona, ¿no? La masonería que trabaja lo estoico también se me hace muy, muy bonito, aunque también tiene pues obviamente sus restricciones y cómo ir subiendo de nivel dentro de esa orden, ¿no? Al final del día. ¿O qué piensas, Frater? Sí, maestra. Bueno, yo realmente lo que estaba pensando era que ya estábamos un poquito justos de tiempo. Es una plática un poco amplia, yo creo que nunca vamos a terminar, pero yo lo que estaba pensando, bueno, antes de pensar en que ya se nos iba a acabar el tiempo y que quiero dar un par de minutos para un par de preguntas de alguno de los hermanos, estaba pensando que precisamente la manera de poder rastrear, es el primer video que yo subí aquí al TikTok. Sí, El primer video que yo subí aquí al TikTok, si todavía no lo han visto, váyanlo a ver, está ahí en el canal. Y hablo de esto. Es el punto de enfoque, de entronque, donde vamos a encontrarle sentido a cómo se pueden unificar las cosas, es la cábala. Así es. La cábala es algo que ha estado muy presente en todas las sociedades esotéricas, en todas las sociedades secretas, de una o de otra manera. Y aparte es una mística impresionante. Yo creo que hoy día, de verdad, quien no aproveche el verse inmerso en la cábala, está desaprovechando una de las filosofías, de las, no sé cómo llamar la cábala, Frater, porque es tan extenso en todo lo que puede influir, que creo que no se puede ni siquiera encasillar como una orden, ¿no? En una parte así del judaísmo. Y hoy día que la podemos tener de manera abierta, la verdad, quien de verdad no se ha metido a algo de cábala es que no ha sabido cómo o dónde, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las partes fundamentales precisamente para dar paso o para dar pie a una entrada a un mundo impresionante de posibilidades. Un entendimiento más cohesivo. Así es. Que te haga más sentido. Así es. Pues, maestra, si me das oportunidad de leer un par de comentarios. Sí, adelante. Aquí, bueno, estoy viendo Galindo Ross, que nos dice el mismo secreto desde diferentes verdades. Galindo Ross es Alexis en la comunidad. Ah, ok. Es Alexis. Yoga y Libertad, ¿cómo estás? Diego Flores, Fractales de la Verdad, como diría Frater Antonio. Oceánica. Julius Zárate, un amigo. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Dice, gusto verte por acá, Antonio. Él de otros lados, pero por acá, saluda. Y dice, la cábala da origen a muchos órdenes y escuelas esotéricas. Sí, la cábala constituye el lenguaje en común de muchas órdenes esotéricas. Pues yo creo que fue una plática bastante enriquecedora. No estoy viendo alguna pregunta, no estoy viendo nada de eso. Me gustaría más bien, pues a lo mejor aprovechar ya los últimos minutos para despedirme de ustedes, recordarles que sigan a la maestra Hila ahí en su aula, en la dinámica. Ahorita ha estado haciendo varias dinámicas bastante bonitas. Principalmente él habla de chamanismo, nos ha estado compartiendo videitos, nos ha estado compartiendo actividades que han estado funcionando, han estado saliendo muy bien. Y bueno, también la maestra Hila nos acompaña siempre en todas las aulas, también está por ahí en Tarot siempre compartiéndonos, también está en Cábala compartiéndonos. Antes cuando teníamos geometría sagrada también. Sí, no, es que son muchas cosas que se pueden compartir, pero a veces ya los tiempos no nos dan, pero pues síganos y inviten a sus más allegados a formar parte de la Torá. Únanse a la comunidad. La comunidad donde estamos, porque de verdad que ahí
hay mucho conocimiento y hay mucho, mucho por hacer para nosotros Hay mismos. muchas conversaciones, compartimos mucho, se hacen muchas actividades como esta y la pasamos muy bien. Totalmente, pues a mí me dio mucho gusto hablar de esto. Esperamos más adelante volver a hacer una y quizá podamos ahondar en alguna de las de estas doctrinas, ¿no? Hablar de un Estaría telema. bien que por allá por la comunidad nos lo comentaran, en el aula de chat principal, que nos comentaran qué les Así es. gustaría que fuera el siguiente tema, qué fue lo que más les llamó la atención de la conversación que tuvimos, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no, si se les hizo aburrido, si les gustaría que profundizáramos más en algo, está bien lo que sea, pero que nos sirva para que las próximas comunicaciones sean más adaptadas a lo que buscan. Entonces, Así es. coméntanos por allá en el aula de chat principal. Pues me dio mucho gusto a los que se tomaron el tiempo de vernos aquí al maestro Antonio y a mí. Un abrazo fuerte y pues esperamos no sea la última, que aquí vamos a andar. Pues ahorita por lo menos estamos logrando hacer una al mes, un poquito presionados el tiempo, pero por lo menos logramos hacer una al mes. Esperemos hacer dos muy pronto. Sí, eso estaría genial. Pues un abrazo a todos. Joaquín, maestro Joaquín, un enorme abrazo, profes, ahí de astrología. Dice Mari, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Antes de que se me olvide, ayer fue la presentación del reto de Aprende Cábala en 12 semanas. Es el evento más grande de aprender Cábala que hemos hecho. Van a ser 12 semanas. Ayer fue la presentación. La primer semana ya formal del reto empieza el día 26. Si todavía hay algún cupo de último, va a quedar todo grabado, se va a pasar material, todo eso. Y si hay algún interesado de último momento, por favor háganoslo saber, porque sí lo veo complicado que alguien se pueda poner al corriente después del día 26, porque por la cantidad de información que se va a manejar. O sea, la idea es que lógicamente no te vas a aprender toda la gran cantidad de información que vamos a manejar, pero vamos a explicarlo claro, te vas a llevar el grabado y también, bueno, todos los como acordeones, tablas y demás para que tengas un librito. O sea, que puedas tú consultar y hacerlo más práctico tu aprendizaje. Pues muy bien. Sería todo. Si les interesa, contáctenme, mándenme mensaje o lo que sea. Y nos vemos por ahí en la comunidad, nos compártanos qué les gustó, qué no, si les gustaría que maestra Ile y yo repitiéramos una conversación de estas, en cuál orden nos centramos en la próxima vez, o qué les gustaría que compartiéramos. Y pues bueno, creo que sería todo entonces. Ok, listo. Un abrazo a todos. Gracias, un gran abrazo a todos.